Aquí hemos llegado después de 5 horas en auto desde Quito a Puyo, y desde Puyo se toma o bien una canoa o bien, como hicimos nosotros, una avioneta 20-25 minutos que se interna en la selva amazónica hasta llegar al territorio Sarayaku, donde nos encontramos en este momento. Estoy aquí en el territorio Sarayaku, en el suroriente ecuatoriano, persiguiendo una pista que arrancó en un trabajo que estaba haciendo en el norte de Colombia, en el territorio del pueblo Embera, donde se construyó una represa hace ya unos 20 años y que dio lugar a un caso que está hoy todavía en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Averiguando sobre este caso, escribiendo sobre él, me enteré de un caso que va mucho más adelante, que es este del pueblo Sarayaku, que está hoy a punto de ser decidido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es un caso que, si se resuelve favorablemente para el pueblo de este territorio Sarayaku, podría generar un precedente fundamental para los derechos de los pueblos indígenas en América Latina. El caso comenzó en 2002, cuando una empresa petrolera intentó explorar petróleo en este territorio y el pueblo desde ese entonces se opuso, entre otras cosas porque no fue consultado ni su consentimiento buscado ni por el gobierno ni por la empresa. Desde ese entonces el pueblo ha llevado su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, inicialmente en el 2003, con la ayuda de CEGIL, una ONG basada en Washington, y de abogados ecuatorianos. Mi nombre es Mario Melo, soy abogado del pueblo quichua de Sarayaku. En 1996 el Estado ecuatoriano concesionó una extensión territorial en la Amazonía de mi país a un consorcio de empresas dirigido por la Compañía General de Combustible de la Argentina. Para hacer esta concesión nunca se informó, nunca se consultó, nunca se pidió el consentimiento de los legítimos propietarios de ese territorio, que era el pueblo quichua de Sarayaku. No hicieron nada frente a los ataques a Sarayaku. Hay pruebas muy concretas de los niveles de responsabilidad del Estado por acción y omisión en este caso, por limitar severamente el derecho de circulación. Eso tiene consecuencias económicas, consecuencias de salud, obviamente, y de la posibilidad de entrar y de salir de la comunidad, ¿no? Desde entonces, son casi ya 10 años, ha acudido a diferentes instancias judiciales, políticas, para volver a decir que no quiere que su pueblo sea atropellado por una empresa petrolera que entre al territorio y altere las dinámicas culturales, sociales. Vamos entonces a hablar con líderes, con miembros de la comunidad, para que nos cuenten su historia. Primero nos presentamos como pueblo de Sarayaku, explicamos la arremetida de la compañía petrolera, la incursión de las Fuerzas Armadas, la amenaza que existía hacia el pueblo de Sarayaku, la persecución y la calumnia a los dirigentes, y solicitábamos el apoyo y la protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sarayaku, aguantando toda esa situación, hemos tenido que decir basta ya. La lucha de Sarayaku ha sido desde muchos años atrás, pero se ha hecho más visible es en el año 2003 en adelante. Entonces ya vamos casi 9 años de lucha con la compañía petrolera. Eso ha significado para nosotros hacer demandas a nivel provincial, nacional, internacional. Hemos ido a nivel internacional porque aquí en el Ecuador no nos han hecho caso, porque la justicia nacional no ha respondido a las exigencias comunitarias. Estamos pidiendo la consulta previa, ¿no? Uno, ojalá pueda darse, aunque el Estado ecuatoriano no quiere que se dé un dictamen de ese nivel, que se reconozca la consulta previa. Pero dentro de la sentencia esperamos recuperar primeramente la paz, la tranquilidad que nosotros llevamos antes del ingreso, ¿no? Recuperar la tranquilidad, la paz, y que el Estado ecuatoriano como responsable pueda remediar todos los impactos que se dio en ese momento, ¿no? Por ejemplo,
ahorita tenemos los explosivos todavía dentro, algunos explosivos sembrados. Pero las violaciones que se han cometido, por ejemplo, todavía tenemos casi 1,5 toneladas de explosivos enterrados en territorio de Sarayaco. La Corte había sido muy clara cuando dispuso al Estado de Ecuador que esos explosivos sean retirados inmediatamente. Hasta ahora no se ha cumplido. Esa orden lo dio a través de las medidas provisionales. Hasta ahora solo han sacado 14 kilogramos de explosivos de la superficie del territorio de Sarayaco. También denunciamos que en esa época todo nuestro libre tránsito estaba bloqueado. También denunciamos todos los atropellos que vivimos en esa época. Estuvimos 4 meses en la selva luchando para que no ingresen a nuestro espacio de vida. Íbamos con una propuesta, que el territorio de Sarayaco sea declarada una selva viva con todo lo que eso significa, la cosmovisión, la vida del pueblo, nuestros ideales y la riqueza que tiene la selva, que no es la riqueza del petróleo ni de todo lo que es extractivo. Porque la compañía ingresó inconsultamente, sin el permiso de los dueños, y los dueños absolutos somos nosotros, los de Sarayaco. Todos los daños que se hizo, no solamente lo ambiental, sino los daños, por ejemplo, impactos socioculturales que tuvimos, la ruptura de la unidad, todo esto pueda recuperarse. Hasta que la canoa cruce, tenga la bondad, por favor. Okay. Si ¿Está bien? cruzan por aquí y la canoa les recibe más rapidito, tenga la bondad. Por favor. Los varones por acá, por favor, vengan a unirse los varones por acá. Tenga la bondad. Las señoras por acá. Buenos días, señora, buenos días. A ver, Ya, recibió después al último a mí. A los 3 compañeros los secuestraron en la selva. Le ponieron bombas lacrimógenos y llevaron secuestrado y le ponieron ahí en el suelo llenos de hormigas, así, digamos, como un tipo de hormigas de candelilla, familia candelilla. Le ponieron ahí, le pusieron como unos, digamos, un par de horas y sufrieron. O sea, esa parte, daño psicológico y eso. Ahorita hemos estado casi llegando al juicio casi final. No puedo, señor. Estoy documentando desde un principio hasta el final. Este es nuestro ¿Qué es lo que documento, tiene miedo, señor? donde el señor presidente de la República hemos entrado No con puedo. nuestro documento. Soy estudiante de comunicación y no puedo hacer eso. No Si puede va a dar haber un disposiciones de eso. respetémonos de ambos lados, si es que hay un diálogo, conversaremos y conversemos. El paso libre, ¿por qué están revisando? Ve que son mujeres. la orden de revisar la canoa. ¿Y por qué? No les vamos a topar a la señora. ¿Y por qué justamente están revisando en Molino? ¿Por qué no pueden revisar en Sarayaco y por qué no pueden revisar en Ustedes Canelos? no nos pueden dar a nosotros las órdenes, lo que nuestro trabajo es nuestro Pero trabajo. este paso siempre ha sido libre, se dice que siempre ha sido libre. Está libre, Sí, entonces, está libre. ¿y Solo esa- es una revista, nada más. ¿Esa cadena qué significa? Es un control. No sabe. ¿Y por qué justamente hay un control en Molino? Este control parece más parcialista. Debe ser imparcial el control, si dan seguridad. No somos compañeros. Pídales que por favor bajen de la canoa a las señoras. Mire, el consentimiento con derecho a que sea vinculante era la propuesta del movimiento indígena. Pero los poderes fácticos del Estado tuvieron toda la avalancha de su poderío para que no sea vinculante y por lo tanto en la asamblea, el articulado que entró en el 2008 es solo consulta previa. Pero para los pueblos indígenas y para la CONAIE, especialmente para quienes hemos emprendido ese camino de que nuestros derechos sean respetados, la consulta tiene que ser vinculante. No podemos aceptar un Estado que pregunte si quiere ser violado y luego cuando nosotros digamos no, nos siga violando. En la consulta, aunque no quieran, pues la compañía puede entrar. Por eso lo que estamos proponiendo es que la consulta sea vinculante, que sea con nuestro consentimiento, que digamos pensando bien que no queremos a la compañía petrolera y que eso se respete. Eso es lo que estamos buscando. Que dentro de la consulta
el pueblo de Sarayaku pueda dar el consentimiento. Aquí las mujeres estamos. Nosotros como pueblo de Sarayaku, nuestro planteamiento ha sido, desde muchos siglos atrás, no vamos a permitir el ingreso de petrolera dentro del territorio Sarayaku. Más que todo, dentro del territorio de Pastaza, esto estaba planteando la OBIP y a nivel provincial la CONFENIA y la CONAIE. Y ahora nuestra posición ante el ministro del gobierno, ante los ministerios que son responsables de esto, hemos estado planteando diplomáticamente que no vamos a permitir el ingreso de petrolera en el territorio Sarayaku. Y tengo documentos donde que el señor gobernador ha venido a nuestra comunidad, a Sarayaku, que esta vía tiene que ser libre de navegación. Ahora en este momento ustedes empiezan a controlar todo. ¿Cuándo nosotros qué arma vamos a cargar? ¿Por qué tienen esa idea en su mente metido de las mentiras? ¿Ya terminó? No todavía. En realidad, Sarayaku, lo que está pasando aquí es solo una muestra de lo que está pasando en varios lugares de América Latina y del mundo. A medida que la demanda de China, India y otros países por metales, por petróleo se ha aumentado, ha habido una expansión de la frontera económica hacia los territorios donde fueron históricamente empujados los pueblos indígenas. En este sentido, este documental es parte realmente de una serie de visitas a otros lugares donde está sucediendo algo similar. Ya hemos estado en la represa de Urrá en Colombia, en la represa de Belomonte en la Amazonia brasilera, y si algunos visitaran muchos otros lugares de las fronteras económicas de América Latina, por ejemplo lo que está pasando en Perú, en la mina de Conga de oro, o lo que está sucediendo en el oriente colombiano y el occidente venezolano con las minas de coltán, se encontraría con casos similares en los que los pueblos indígenas están siendo presionados para permitir la exploración de petróleo o de minerales o de agua en sus territorios de una manera inconsulta, es decir, violando su derecho a ser consultados y a dar su consentimiento a este tipo de exploración que afecta su territorio y su cultura. El caso de Sarayaku ha sido emblemático y aquí lo estamos documentando justamente porque está a punto de salir una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la entrada de una empresa petrolera a ese territorio para hacer exploración sísmica. ¿Cuál ha sido tu experiencia con ese caso? Eso ha sido un pilar fundamental que ha dado ideas, que ha dado fruto para hacer sentir aquí que las grandes transnacionales han venido a desarmar, a destrozar nuestras vidas, nuestra naturaleza. Entonces yo creo que esto ha dado un pilar fundamental para la resistencia, para la lucha de los pueblos indígenas. El caso Sarayaku es un caso sin precedentes en Ecuador, primero, y para el movimiento indígena un caso que aún no es histórico, porque llegaría a ser histórico después de todo lo que pase si somos ventajados por el dictamen. Pero es un punto focal como pueblo de resistencia que ha servido para el movimiento indígena en replicar a otras nacionalidades y pueblos indígenas en la lucha contra los distintos sistemas de empoderamiento de nuestros territorios y de la violación de los derechos. Es un caso emblemático. Es un caso emblemático que muchos pueblos reconocen, muchas nacionalidades reconocen. Haciendo una historia, Ecuador lleva más de 40 años de la vida petrolera en el país. Y el petróleo se saca de la Amazonía. La mayor parte se ha sacado de sucumbíos. Pero no hemos visto realmente ese dinero. ¿Dónde está? Se lo llevan las empresas petroleras. No se queda aquí el dinero en Ecuador, no sabemos a dónde también irá a nivel internacional. Los ricos se hacen más ricos y los dueños de tierra nos volvemos pobres. Somos un pueblo empobrecido porque nos han robado la riqueza y no comparten y no llega a las comunidades para nada. Una y la otra es que lo más fundamental, no se puede comprar con el petróleo la vida, la dignidad, la identidad de un pueblo que quiere vivir con su propia cultura y aportar hacia la sociedad occidental. Nuestra forma de vida es la riqueza cultural. Eso cuesta más que cualquier petróleo, más que cualquier dinero. ¿Por qué decidieron ustedes internacionalizar el caso Sarayaku? Bueno, el caso Sarayaku, como son reglas internas en el Ecuador, ha tenido todo su proceso. Se ha presentado a nivel del país, a nivel provincial y a nivel nacional. Pero como la justicia
está ligada a las corrupciones. En Ecuador nunca tuvimos un precedente que dé razón a la demanda que nosotros hicimos. Eso hizo pensar, bueno, si aquí no nos dan la razón, ¿dónde más tenemos que acudir? Y por lo cual hemos buscado los espacios necesarios y los mecanismos donde que se podría presentar una demanda por violación de derechos humanos. Nosotros presentamos este caso en la Comisión Interamericana a nivel internacional como parte de la OEA, porque en el Ecuador la justicia estaba corrupta. ¿Y qué responden ustedes a quienes dicen que ustedes están obstaculizando el desarrollo económico y se están apropiando de recursos de todos los ecuatorianos? Bueno, todos somos ecuatorianos y nosotros no estamos yendo a invadir Guayaquil diciendo que es de todos los ecuatorianos, tampoco Quito, diciendo esto es de todos los ecuatorianos y hacemos todo lo que le da la gana. Invadir, explotar, dinamitar, saquear, no lo estamos haciendo. Los bienes patrimoniales corresponden a todos los ecuatorianos, pero cada uno tenemos el derecho a la propiedad. Unos tienen derecho a la propiedad individual, nosotros tenemos el derecho a la propiedad colectiva. Entonces tenemos un territorio y eso en el marco constitucional y jurídico tiene que ser respetado. Ahora, a nivel de la economía, como nación se trata de manipular al resto de ecuatorianos para decir que somos obstáculos del desarrollo. Eso es falso. Más bien, nosotros proponemos que en la región amazónica ecuatoriana tiene que haber una nueva reingeniería económica, de una nueva propuesta económica, de un nuevo desarrollo, podemos llamar, de buscar estrategias de largo aliento que nos permita de aquí 50, 100 a 200 años asegurar una economía que corresponde y que beneficia a todos los ecuatorianos. ¿Qué efectos ha tenido la exploración petrolera en el territorio quichua y además más ampliamente en el territorio amazónico? Bueno, en el territorio amazónico, iniciando desde los años 70 ya, hemos tenido que enfrentar serios problemas en el norte, en la provincia de Sucumbíos, en la provincia de Napo, actualmente nueva provincia que es La Orellana. Pues allá las empresas petroleras han entrado sin medir las causas que podrían haber causado en lo futuro, ¿no? O sea, con los problemas. Y simplemente entraron, destruyeron sin ninguna planificación, ¿no? El impacto que ha causado en los pueblos indígenas es tremendamente. El impacto social, el impacto cultural, económico, organizativo y fundamentalmente el ambiental, ¿no? El ambiental territorial, las aguas contaminadas, todo eso no es lo mismo que hablar de hace unos 40, 50 años atrás, todo lo que es el territorio nuestro, ¿no? ¿Por qué se opone el pueblo Sarayaku a la explotación petrolera? Pueblo Sarayaku se llama Causaxacha. Sarayaku es Causaxacha. Selva vivo. Porque allá estaban gobierno dando para que trabajen este Sarayaku, sitio de Sarayaku. No queremos. ¿Por qué? Acá cerca, acá perteneciente de Sarayaku, Villano, ya están un pozo que están perforando. Todos Amazonías allá en parte de Cocas, así, están perforando, no sé cuántos, 2, 3 pozos. Así es que, ¿qué más quieren explotar al monte? La compañía, no queremos. Estudiamos aquí, Causaxacha, hay muchas plantas medicinales. Ese árboles todos, ese quedan débil, bien débil quedan, porque ¡pam! ¿Qué tipo de creencias básicas, de enseñanzas básicas que ustedes tienen como pueblo resultan vulnerados, violados por la forma como se ha planeado la exploración petrolera aquí en el territorio Sarayaku? Sí, en ese sentido, como pueblos indígenas casi
en todo el mundo, en Latinoamérica, tal vez están en otros países también igual como nosotros. Nosotros en Quichua decimos Sacharunayache, donde que la sabiduría en sí está en la selva, de los microorganismos hasta los macroorganismos. Siempre están vivos, de los que nosotros vimos, a veces no palpamos la realidad de que están ahí vivos, pero a pesar de todo, siempre con la investigación biológica que los seres nos dan, la sabiduría y los conocimientos siempre van descubriendo en la Amazonía. Además de eso, que en la selva siempre están presentes los seres vivos, tanto los seres vivos y los seres inertes. Una cosa que me ha impresionado mucho es esta idea del summa causae, que está dentro de la Constitución ecuatoriana y que significa, como ustedes vieron en las respuestas, buen vivir. Y que para mí, vengo preguntándome en diferentes lugares de América Latina cómo hacer para ponerle algún tipo de racionalidad, de límite a la explotación de recursos naturales, da una respuesta particularmente elocuente. Básicamente lo que responden es equilibrio, balance, explotación razonable, sustentable, sostenible de los recursos naturales y cierta reciprocidad, cierta armonía en las relaciones sociales. Ese concepto que, como dije, está dentro de la Constitución ecuatoriana, creo yo que no solamente ofrece una respuesta promisoria para la pregunta sobre qué es desarrollo sostenible, que estuvo, por ejemplo, en la mesa en Río +20, en la conferencia de Río +20, sino también está dentro de los debates centrales del derecho contemporáneo. ¿Qué significa summa causae? Mire, el summa causae nace aquí. Es un concepto de este pueblo que ligeramente fue apropiándose en la Constitución, porque como yo soy parte de este pueblo, el summa causae se planteó en la Asamblea Sarayaco. El summa causae es la vida en armonía, la reciprocidad, el humano en una buena relación con la naturaleza, el humano comiendo bien, con una soberanía alimentaria exuberante, nuestras familias felices. Pero eso no significa que tenemos que tener un capital fluyente de economía. Sin el territorio, los ríos muertos, el aire contaminado, el pueblo se extingue. Es una frase de dos palabras en quichua, ¿no? Summa es bueno, bien, ¿no? O buen, y el causae es vida, vivir. Entonces es un concepto que nosotros hemos manejado y hemos practicado desde hace muchos años. El summa causae en sí para nosotros es la forma de vida. El summa causae es para nosotros tener una tierra sana, tener un río sano, un aire sano y hacer uso de ello de forma racional, ¿no? El summa causae es la vida cotidiana, la vida armónica que tenemos entre el ser humano y la naturaleza. Summa es el bueno, bonito, hermoso y causae es vivir, es el buen vivir, ¿no? Pero en sí para nosotros el summa causae significa vivir en armonía ¿con quién? Con la naturaleza, entre nosotros, con pueblos, amigos, vecinos, aliados, tener una buena alimentación, una buena agricultura, una buena caza, pesca. Eso significa libre de cualquier explotación petrolera, pero con el buen vivir del Estado ecuatoriano hay un choque porque habla del buen vivir con la explotación petrolera y no hay coherencia. Una buena salud, una buena educación, un buen conocimiento ancestral, una buena práctica agrícola, una buena convivencia entre padres, madres, abuelos, entre familia, donde que existe la solidaridad, conviviendo con la familia. Ese es el enlace del summa causae. Pero a pesar de todo, nos falta. El desarrollo que quieren implementar es para destruir, o sea, la muerte. Un científico japonés me decía a mí una vez, un río que uno puede tomar sin tratar y bañarse es un río vivo que da vida. Un río que no se puede tomar, que no puedes bañarte, es un río muerto. Por eso, para nosotros, el summa causae es esto, tener todo lo que es nuestro alrededor sano
y garantizar para el suma causa y de nuestra futura generación, de aquí a 20, 50 años para nuestros hijos. En Sarayaku nosotros no vivimos con plata, vivimos de la chacra, de la agricultura, de la caza y pesca, y no se necesita dinero. Entonces es una parte complementaria para poder vivir a nivel de esta provincia, en las ciudades. Claro que es importante, pero no es el más fundamental para poder vivir. Buscar una forma de economía solidaria basado en la riqueza cultural, en la riqueza ambiental, en la riqueza de la biodiversidad que nosotros mantenemos, ¿no? Pero que no sea condicionado, por ejemplo, como con la explotación petrolera. Después de recorrer el territorio Sarayaku y hablar con algunos de los líderes, varios miembros de la comunidad, lo que más me impresiona es que es realmente un pueblo relativamente pequeño, 1.200 personas que viven aquí, 2.000 contando aquellos que viven por fuera, y han logrado después de 10 años aguantar, resistir una presión tanto del Estado ecuatoriano como de empresas que quieren explotar el petróleo en este territorio. Para eso he preguntado varias veces, le pregunté a Marlon Santi, el antiguo presidente de la CONAIE y dirigente de Sarayaku también, al actual presidente de Sarayaku, cuál es el motivo, la forma como han logrado resistir. Si van a entrar a su casa las empresas petroleras, si el Estado, por ejemplo, quiere explotar económicamente, sistemáticamente los recursos naturales, lo mínimo que debe hacer es hablar con ellos y obtener su consentimiento, no solamente consultarle, no solamente hablar con ellos, sino vincularse, obligarse por la opinión de la comunidad. Ellos son ricos, es decir, que la riqueza que daría el dinero pagado, por ejemplo, por regalías, podría durar un tiempo, incluso si son varios millones de dólares. Pero la riqueza que está trenzada con su cultura, es decir, la relación con la naturaleza, la conservación de la Amazonia ecuatoriana, esa riqueza es la que ellos quieren defender. Es difícil para alguien como yo, venido de la ciudad, venido de una cultura donde la explotación de los recursos naturales y la acumulación de dinero es vista como algo natural, terminar de entender este tipo de defensa de la relación distinta con la naturaleza. Sin embargo, creo yo, para cualquiera que visite la Amazonia, es algo que ciertamente impresiona, conmueve y marca un camino promisorio para un aprovechamiento, una relación más racional, más sustentable con la naturaleza y específicamente con esta región que es el pulmón del mundo. Que Sarayaku, el pueblo Sarayaku, haya transcurrido todo el camino desde el derecho nacional ecuatoriano hasta las instancias internacionales de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ciertamente va a marcar un camino que puede ser seguido por muchos pueblos indígenas, no solamente de la Amazonia, sino otras partes de América Latina y del mundo, a partir del ejemplo y del caso exitoso de Sarayaku. Kambakari sachama puriupi sumak pangata palyasha wasiwimi chapahungi. Kambakari sachama puriupi sumak pangata palyasha wasiwimi chapahungi. Jishi indi sinji tami sambayasha bilanata aparisha karu karu kalpamusha. Jishi indi sinjitami sambayasha pilanata aparisha karu karu kalpamusha.